Muy bien, dice que en este circuito que es de un solo lazo, si se fijan solo hay una trayectoria cerrada, ¿verdad? A estos circuitos les llamamos circuitos de un solo lazo. Y nos piden encontrar la potencia en cada uno de los elementos. Son 3 resistores, una fuente dependiente y una fuente independiente. ¿Se acuerdan que si es un rombo, es una fuente dependiente? ¿Ok? Bueno, queremos encontrar la potencia en cada uno de esos elementos. Voy a definir, como es una sola malla, voy a definir la corriente que hay allí y le voy a llamar I. Le puedo llamar como quiera porque aquí no hay una variable que se llame I. Aquí voy a decir que está circulando una corriente que se llame I. Muy bien. Una vez que defino eso, voy a definir cómo voy a medir los voltajes. Acuérdense, esos signo positivo y negativo que ponemos en la resistencia quiere decir cómo lo vamos a medir. Esa es la forma en que lo medimos. No crean que tiene polaridad, ¿verdad? No les vayan a preguntar eso en el examen. Más, menos, más, menos. Significa que hay un voltaje en la resistencia que voy a medir de esa forma, en la de 8 ohms, y así lo voy a medir en la de 7 ohms. La de 30 ohms ya tiene ahí unos signos, entonces ahí la voy a dejar. Ya está bien marcada. Muy bien. Ahora, como tengo una fuente dependiente, antes de hacer cualquier ecuación, tenemos que meter la variable que esté allí en la fuente dependiente para saber cuánto debe de valer la fuente dependiente en función de las variables que voy a utilizar. ¿Qué quiere decir aquí? Bueno, la variable que voy a utilizar es I, una sola malla, hay una sola corriente. Entonces buscaré poner Bx, que es el valor de la fuente dependiente, como algo que esté en función de I. ¿Sí? Muy bien. Eso es lo primero que tenemos que resolver, Bx. Entonces, imagínense que es otro problema en donde les dicen cuánto vale Bx. ¿Cuánto valdría Bx? Noten que Bx es el voltaje en la resistencia de 30 ohms. Pero, cuando viajamos con la variable I va de menos a más. ¿Verdad? Ok, si se fijan, va de menos a más. Y en las resistencias siempre ponemos que va de más a menos. Entonces el voltaje Bx debería ser menos 30I. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo aquí abajo 4 veces Bx. ¿Cuál es ese valor? Si lo multiplico por 4 me daría menos 120 veces I. ¿Sí queda hasta allí? Ok, con eso hemos resuelto el valor de la fuente dependiente. Voy a irme, así como dibujé la trayectoria, voy a comenzar por la resistencia de 30 ohms, luego me voy a ir a la fuente, resistencia y fuente dependiente, ¿va? En el sentido de las manecillas de reloj, es lo que siempre estamos haciendo. Si lo hacen una y otra vez, lo pueden hacer en otro sentido y pueden hacer lo que quieran, ¿no? Pero si lo hacen siempre en el mismo, se les va a ir como que guardando en la mente y cada vez es más fácil resolverlo. Entonces yo empezaría por la esquinita inferior de la izquierda, siempre he empezado por ahí, no sé si lo notaron, y me voy hacia arriba, y así lo hago, en el sentido, y así nunca me pierdo, ¿va? Entonces empezaría de menos a más. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? Estoy midiendo de menos a más Bx, ¿no? ¿Cuánto sería? Más, ¿verdad? ¿Más? ¿Cuánto? Bx, que vale menos 30i. ¿Sí lo vieron? Bueno, ya lo tenía el valor de Bx. Ok, de menos a más 12. De más a menos, menos. ¿Menos cuánto? 8 i. ¿Sí? De más a menos, menos. ¿Cuánto? 7 por i, ¿verdad? 7i. 7i, menos 7i. ¿Ok? De más a menos, menos. Menos. Este menos es del recorrido y el valor es menos 120i. Ya terminé, ¿verdad? Entonces esto lo igualo a 0. ¿Estamos bien? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que si yo despejo i, bueno, voy a juntarlas, ¿no?
Voy a juntar todo lo de ahí. Miren, aquí tengo menos 30, menos 8, menos 7 y 120. Sería 120 menos 38, 45, ¿verdad? Menos 45 y más 12 es igual a 0. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Yo supongo que sí. Bueno, entonces la corriente debe ser entonces ¿cuánto? Menos 12. ¿Sí ven, verdad? Pasar el 12 para el otro lado sería menos 12 sobre, ¿cuánto es 120 menos 45? ¿Cuánto? 75. 75, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuánto es eso? Menos 12 sobre 75. Menos 0.16. Y ahí termina, ¿verdad? No es periódico. Menos 0.16 amperes. Muy bien. Ya tengo la corriente y entonces yo puedo determinar el valor de potencia en cada una de las resistencias. ¿Sí? Vean. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que siempre va a salir positiva? Vean, vamos a hacer una segunda comprobación. Por ejemplo, con la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la resistencia es voltaje entre corriente, ¿verdad que sí? O sea que sabemos que el voltaje es resistencia por corriente. También sabemos que la corriente es voltaje entre resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y en la medición que nosotros hacemos del voltaje de la corriente, siempre la resistencia es positiva, no hay resistencia negativa. ¿Ok? Bueno, hasta allí. Ahora, ¿la potencia qué es? Potencia es voltaje por corriente. ¿Están de acuerdo? Quiere decir que en un resistor podemos encontrar la potencia en función del voltaje o en función de la corriente. Vean. Es decir, si la potencia es voltaje por corriente, el voltaje yo puedo ponerlo en función de la resistencia como Es decir, resistencia por corriente. Si se fijan, aquí está dispersado el voltaje. Entonces me saldría como I al cuadrado por R. R es positivo, ¿verdad? Y la corriente puede ser positiva o negativa, pero al cuadrado es positiva. Y entonces positivo por positivo me da positivo. Vean cómo la potencia sale positiva. También la potencia la podría disfrazar así. Voy a poner voltaje y de corriente voy a poner voltaje sobre resistencia. Eso me daría voltaje al cuadrado entre resistencia. Resistencia es positiva, voltaje puede ser positivo o negativo, al cuadrado es positivo, positivo sobre positivo es positivo, entonces la potencia siempre sale positiva. Quiere decir que si yo utilizo, como es un solo lazo y yo tengo el valor de la corriente, yo puedo encontrar la resistencia y la potencia muy fácil, porque es corriente al cuadrado por la resistencia. ¿Sí lo ven? ¿Sí? ¿Sí quedó claro ahí? Muy bien. Ya tengo la corriente, aquí la tengo, y entonces puedo encontrarla en cualquier lado. Por ejemplo, en la de 30 ohms. Voy a ponerlo aquí abajo. ¿Prefieren abajo o prefieren a un lado? Aquí, ¿no? ¿Abajo? Ok, pues voy a ponerla aquí. Voy a potencia en la de 30 ohms. Según lo que hemos dicho, sería la corriente al cuadrado, o sea, menos 0.16 al cuadrado por el valor de 30. Eso me daría una potencia de ¿cuánto? 0.68, así, ¿verdad? Watts. Sí, pues es positivo, es una potencia. Muy bien, lo que sigue es la fuente. Para irnos en orden, sería la fuente de 12 volts. Entonces la potencia en la de 12 volts, ¿cuánto es? El voltaje es 12. ¿Y cuál es la corriente que va de más a menos? Menos I, ¿verdad? ¿Sí se fijan? Entonces, no sé si lo noten, aquí de más a menos va menos I, porque va en el sentido contrario de I. Ok, entonces deberé poner
menos 0.16. ¿Esto cuánto nos da? Va a dar positivo. Esta fuente está consumiendo, en lugar de darnos, ¿cuánto? 1.92 watts. En lugar de estar proporcionando energía, la está consumiendo. ¿Ok? Vamos al resistor. Ahora es un resistor de 8. Ese va a salir fácil. La potencia en la de 8 ohms debería ser menos 0.16 al cuadrado por 8. ¿Eso cuánto es? ¿Cuánto será? 0.2048, así. Watts. ¿Sí les dio lo mismo? Va. Van con los que les imprimí. Ahí están los resultados. No sé si vamos bien. P7. P7, o sea, la potencia de 7 ohms, es igual menos 0.16 al cuadrado por 7. ¿Cuánto les da esto? ¿0.17 qué? 92. ¿Sí? Esto lo pueden leer como 179.2 miliwatts. Lo que sigue es una fuente. Es una fuente, ¿verdad? Ok, entonces la potencia en la le voy a poner la FT, le voy a poner fuente, digo FD, fuente dependiente. Sería el voltaje. ¿Cuál es el voltaje que hay aquí? Menos 120i, ¿verdad? Mande. El menos 120 multiplicamos 30 por 4. Es que Bx vale menos 30i. Y la fuente vale 4 veces Bx. Y 4 por 30 pues son los 120. Ok, entonces, ¿qué dijimos? Que el voltaje era ¿cuánto? Menos 120 veces I, que es menos 0.16. Ok, y la corriente es menos 0.16, ¿verdad? ¿Eso cuánto nos da? Menos 3.072. Ya está. Vamos a revisar. 1.92, .2048, todo bien. ¡Wow! ¡Qué buenos somos!, ¿verdad? Ok, a ver, hagamos esto. Súmenlas todas. Yo, como tengo mucha confianza en ustedes, yo digo que esto da 0.